el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, a las iglesias de Galacia. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldición. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Alguien se alegra por la palabra de Dios? Amén. El apóstol Pablo, cuando escribe Gálatas, registra parte de su testimonio, de su historia. Pero en esta ocasión, en la epístola, Pablo se dirige a las iglesias de Galacia, a varias iglesias. Iglesias que él les predicó, iglesias que creyeron en Cristo, pero que ahora, para cuando Pablo les escribe, escuchen, tiene problemas de doctrina y tiene problemas de conducta o práctica de su fe. Pablo menciona, escuche, estar asombrado. No se deje distraer por nada esta noche, le pido. Pablo está asombrado. ¿Y por qué está asombrado? Porque se han alejado de la gracia de Dios, se han alejado de Cristo. Pablo está asombrado porque dice: ustedes comenzaron en el espíritu y están terminando en la carne. Empezaron en la gracia y están regresando a la ley. Ahora hay gente judaizante que quiere perturbarlos y los quiere volver a las tradiciones y a la ley judía y a circuncidarse y a todas las observaciones judías. Y Pablo está asombrado porque la iglesia que empezó en el evangelio, escuche, ahora están siguiendo, entre comillas, un evangelio diferente. Y digo entre comillas porque Pablo dice: no es que haya otro evangelio, sino que ustedes están siguiendo un mensaje equivocado. Amada iglesia, hoy Dios me regaló esta palabra y creo que una de las problemáticas de la iglesia moderna es que está siguiendo un evangelio diferente. Siguen un evangelio diferente o un evangelio falso. Y esto hace referencia a uno que parece, pero no es. ¿Aló? Dígale que está cerca. Un evangelio diferente es uno que parece, pero no es. Dígale: parece, pero no es.
Cuando tuvimos el negocio de la venta de zapatillas con mi esposa, que perdimos hasta el modo de caminar, entonces vendíamos zapatillas de marca. Y cuando íbamos a surtir, cuando uno está empezando, esa es una de las problemáticas, porque le ofrecen a usted réplicas que parecen, pero no son. Y al lado suyo puede haber un cristiano que parece, pero no es. Esta noche es una palabra, dijo el puertorriqueño fuerte. Dios quiere que nos mantengamos en el verdadero evangelio, y creo que lo podemos hacer. Pero a manera de prevención, como pastor, esta noche quiero darles algunas características de un evangelio diferente o falso. Algunas características de un evangelio diferente o falso. Pero antes de avanzar a las características, déjeme hacer un paréntesis para definirle lo que sí es evangelio. Así que puede hacer una nota, lo que sí es evangelio. La definición de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Nos han dicho que evangelio es la buena noticia de salvación. Y pues la palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. Pero en la antigüedad no había WhatsApp, no había Messenger, no había redes, no había correo electrónico. Entonces se enviaban correos humanos, mensajeros, los Usain Bolt de la época, que corrían a toda prisa para dar una noticia importante. Pero cuando tenían que dar una noticia al rey, entonces corrían para informar: mi rey, el ejército nuestro ha obtenido la victoria. Y entonces el mensajero era recibido con honores y había una gran celebración por la victoria. Pero cuando el ejército perdía, el mensajero corría y llegaba y le decía: rey, hemos perdido, han caído en batalla nuestros soldados, le traigo malas nuevas. Evangelio, pero al contrario. Entonces el rey decía: ejecuten al mensajero, mátenlo, porque me ha traído malas noticias. Nos han dicho por años que evangelio es la buena noticia. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, señoras y señoras, niños y niñas, déjenme decirles esta noche que evangelio es la manifestación de Cristo mismo. ¿Qué es evangelio? Es la manifestación de Cristo mismo y de su mensaje. Escuche, para traer salvación y gobierno. ¿Para traer qué? Salvación y gobierno. Cuando decían Jesucristo es mi Señor, la palabra usada en griego es Kyrios. El Señor es Kyrios para mí. Y significa uno que ejerce gobierno, que tiene gobierno, que establece gobierno. Y por si no lo sabía, déjeme informarle. En la iglesia primitiva del primer siglo, muchos cristianos fueron asesinados solo por decir: Jesucristo es mi Kyrios. Porque Señor se le decía solo a César en el imperio romano. Él era el Señor del imperio. Así que cuando usted dice: ay, sí, Jesucristo es mi Señor, a veces no sabemos lo que decimos. Cuando digo Jesucristo es mi Señor, es uno que tiene todo el derecho sobre mi vida y sobre mi muerte, sobre mi comienzo y sobre mi final, sobre todo lo que soy, sobre mi cuerpo y sobre mi alma, sobre mi espíritu y sobre mi mente. Eso significa decir: Jesucristo es mi Señor. ¿Hay alguien aquí que puede decir: Jesucristo es mi Señor? Eso es lo que Dios quiere. Pero también el evangelio, escuche, es juicio. ¿No he escuchado eso? Escríbalo con mayúscula. El evangelio es juicio. El evangelio es juicio a los que no creen. Por eso la palabra dice que Él amó de tal manera al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nos quedamos en el 16. Pero luego el versículo dice que el que no cree ya está condenado y la ira de Dios está sobre él.
Entonces el evangelio es juicio para los corruptos. El evangelio es juicio para las deidades o divinidades o dioses falsos. El evangelio es juicio para los incrédulos. Cuando usted predica el evangelio, trae salvación al que cree, pero el que da la espalda y se va, le trae juicio. Porque habiendo escuchado que Jesús es el Señor y que murió por él para darle vida eterna y perdonar sus pecados, prefiere dar la espalda y huir en lugar de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por eso Pablo dice: para nosotros que hemos creído es vida, olor fragante, pero para otros que no creen es olor de muerte. ¿Me siguen? Cierro el paréntesis de lo que es evangelio y voy a las características de lo que es un evangelio diferente o falso. Número 1, el que sigue un evangelio diferente, o la consecuencia de seguir un evangelio diferente, número 1, es que causa distanciamiento de Dios. ¿Causa qué? Causa distanciamiento de Dios. Pablo, repito, está asombrado que muchos, dice, tan pronto. Otra palabra es de manera rápida. Escuche, de manera rápida se han alejado de Dios, que les trajo a Jesucristo y su gracia. Pienso que es el dolor a veces de nosotros los pastores, o de los líderes o coordinadores que amamos al Señor y la obra. Pero, hermanos, si lo acabamos de bautizar y ya está descarriado, tan rápido. Pero si este pastor llevaba 10 años en el ministerio y ahora abandonó todo y aún la fe, tan rápido. Pero si este servía en la iglesia y ahora ya no sirve, ni aparece por ninguna parte, tan rápido. Dígale que está al lado: no te apartes del Señor nunca. Dígale, si está lejos, regresa. Ayúdame. Mi esposa lo decía esta semana, lo hablábamos con el pastor Fran y mi cuñada. Qué preocupante es que las iglesias se están llenando de espuma. Lo repito, lo que dije en la introducción: al lado suyo puede haber alguien que parece, pero no es. Y Cristo viene por lo que es. Él no lleva zapatillas falsas. Ay, ay, ay. Se han apartado de Cristo y están siguiendo un evangelio diferente. Y quiero preguntar esta noche: ¿cuál es el evangelio que sigues? Escuche, a quien creemos y lo que creemos determina lo que hacemos. A quien creemos y lo que creemos determina lo que hacemos. Por eso es que en el primer siglo los apóstoles, los discípulos y la iglesia primitiva se hacían matar por el evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Yo sé bien a quién he creído. ¿Aló? Hay un evangélico todavía vivo esta noche. Yo sé a quién he creído. ¿Cuántos saben a quién ha creído? Bienvenidos los amigos, bienvenidos los nuevos que están empezando, que están escuchando el mensaje y creo que vinieron en la noche oportuna. Lo que realmente es evangelio. Esta es la razón, amada iglesia Río de Avivamiento, por la que muchos están aparentemente en la iglesia, pero lejos de Dios. Las iglesias en América Latina, Dios va a traer un avivamiento que va a generar un cambio interno en la iglesia en América Latina. Porque repito, nos estamos llenando de mucha gente que son la fanaticada, pero no son siervos de Jesucristo. Vengo con un encargo fuerte esta noche y no me importa si se enoja y se va. Cuando un creyente empieza a alejarse, cuando un creyente empieza a enfriarse,
Cuando un creyente deja de congregarse poco a poco, cuando un creyente abandona su servicio poco a poco, está en la iglesia aparentemente, pero ya empezó a seguir un evangelio diferente. Ya no es genuino. Y se lo voy a repetir. Cuando un creyente empieza a alejarse, o pastor o líder, que sea, porque aquí no hay título, aquí no hay antigüedad, aquí hay práctica de fe. Cuando un creyente empieza a enfriarse, a ponerse tibio, ni siquiera hay que esperar a estar frío. Dios dice: está tibio, te vomito de mi boca, ya no te aguanto. Cuando el creyente deja de congregarse y dice: voy en 15, voy en 20, luego en mes, luego en 2 meses, luego nunca volvió, luego está en la discoteca, luego está en el bar, ya no sirvo. ¿Y por qué no sirves? Ay, porque no, mi líder molesta mucho, porque me ponen a lavar la olla, porque no organizan la cocina de Club Castillo. Estás empezando a seguir un evangelio diferente. Pastor, ¿y es conmigo? Sí, contigo. Contigo. Ese es el mensaje. Y esto se pone mejor. Esto se pone mejor. Amada iglesia, este mensaje de Pablo a Gálatas y este mensaje de Dios para nosotros esta noche por el Espíritu Santo, y me incluyo en primera fila, es porque Dios todavía nos ama y nos está enviando un mensaje diciendo: tengan cuidado, porque algunos empezaron a seguir un evangelio diferente. Yo les amo, regresen al camino, porque el evangelio verdadero tiene nombre, se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta noche Jesús te ama. Vuelve al camino. Líderes, coordinadores, padres, madres de familia, ayúdenme, los que discipulan. Cuando alguien empieza a apartarse, hay que advertirlo: ojo, ya empezaste a seguir un evangelio diferente.